venimos arrastrando con muchas cadenas generacionales, las cuales nosotros no nos damos cuenta hasta que tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo. Y una de las cadenas generacionales muy fuertes que yo venía arrastrando era la depresión. ¿Cómo sé yo que tengo un rechazo, que tengo una ansiedad, una depresión? Porque hay personas que no prestan atención a estos síntomas y creen que es normal, pero hay cosas que no son normales porque son espirituales. Eso de arrancarme mi pelo también, la ansiedad es parte de la depresión, el rechazo que es un inconformismo, o sea, nunca estamos bien como Dios nos tiene. O sea, yo decía, ¿con qué propósito vine a esta tierra? Unas ganas de llorar, a veces me levantaba y no tenía ganas ni de pararme de aquella cama, ni de arreglarme, una autoestima baja, un miedo. Porque desde el momento que nosotros buscamos a Dios, nuestra familia también, porque la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una promesa muy bonita, ¿verdad? De parte del Señor para nuestras vidas. Y después de que yo llego, llega mi mamá. Y mi mamá está pasando la peor depresión. Mi mamá ya no dormía, ya no comía, estaba delgada. Ahora usted hablaba algo muy importante sobre el espíritu del suicidio. Sí. Actualmente hay una estadística grande. Bien fuerte, sí. ¿Qué voces escuchaba usted cuando pasaba por eso? Yo a temprana edad, yo le digo, yo ya no existiera. Porque ¿qué es lo que le sucede a muchos jóvenes? En que no encuentran salida, no encuentran una solución, están pasando situaciones difíciles y la mejor solución es quitarse la vida. Y a veces la gente lo que sabe es criticar, pero no sabe la persecución que viene tras ellos, arrastrando. Y es algo bien difícil, pero yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que lo ve a uno así, me han dado palabra y me han dicho cuánto ha sufrido y nadie sabe, pero ¿qué es lo que sucede? Dios viene a formarnos nuestro carácter. Yo les digo, yo ya no lloro por cualquier cosa, no juzgo a la gente que llora porque cada diseño es diferente. Bendiciones, hermana Esther. Bueno, esta es una emisión más de su programa Voz Profética. Damos gracias al Señor por estar en este lugar y también por usted haber aceptado esta invitación. Sabemos que algo Dios tiene pues para este momento, este tiempo, y sea bienvenida. Quiero que se presente. Amén, muchas gracias, bendiciones. Pues mi nombre es Esther Amelia y pues vamos a compartir en esta tarde sabiendo pues que a nuestro Padre Celestial le ha placido que pues estemos aquí compartiendo, ¿verdad? Con cada uno de los televidentes en este programa, lo que es la Voz Profética. Así es, y gracias, la verdad, por estar aquí. Este programa, hermana, ha nacido para dos cosas: testificar lo que es el poder de Dios y también lleva una línea profética de enseñanzas. Sabemos que estamos para edificar en la actualidad. Así que yo quisiera preguntarle quién es Esther Amelia. Bueno, quiero compartir, ¿verdad?, que mi historia de vida. Quiero comentarles que vengo yo de un hogar constituido, un hogar en donde venimos arrastrando con muchas cadenas generacionales, las cuales nosotros no nos damos cuenta hasta que tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo. Y una de las cadenas generacionales muy fuertes que yo venía arrastrando era la depresión por parte, ¿verdad?, de mi mamá, y había un alcoholismo bien arraigado en la vida de mi papá. Ustedes se podrán decir como una niña, ¿verdad? O sea, desde que yo tengo uso de razón, yo soy una niña depresiva y muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? Como adultos podríamos decir, en este caso mis papás, mi mamá, que darnos todo lo necesario. Mi papá era un hombre que proveía todo. En mi hogar no hacía falta nada, pero estaba esa ausencia de papá, ¿verdad? Mi papá se dedicaba a trabajar, solo a dar económicamente, pero él era un padre ausente y mi mamá era una mujer que pues pasaba todo a tiempo completo con nosotros. Pero
mi mamá hubo un tiempo en donde mi mamá comenzó a padecer de aquellas grandes depresiones, depresiones en donde ella tenía que pasar sedada, tuvo que tomar la decisión de buscar una empleada para que nos cuidara a nosotros, a mi hermano y a mí, porque somos la pareja, ¿verdad? Hija del matrimonio. Y fue una situación en donde yo muchas veces digo, ¿cuánto pasa uno a ignorancia? Porque de repente tenemos esos principios cristianos, pero no tenemos esa relación que realmente deberíamos de tener con nuestro Señor Jesucristo. A raíz de esas depresiones había una persecución, les digo yo, de un espíritu de muerte, me seguía y mi mamá no entendía. Y peor yo siendo una niña, les digo que desde ¿A qué edad estamos hablando? 4 años, de lo que yo puedo recordar. Quiero decirles que vengo también con una marca de lo que es el rechazo. Y yo escuchaba unas enseñanzas y decía, el rechazo es la marca de un ungido de Jehová. Y realmente que sí, porque si nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que la mayoría eran hombres que estaban en el anonimato. Y David fue uno. Sí, David, Gedeón, ¿verdad? Que hoy en esta tarde yo también voy a hablarles sobre esa historia, me encantó tanto y muchas veces nosotros nos identificamos con ellos. Yo les digo que cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Que todo lo que pasamos es con un propósito, todo viene Amén. A obrar para bien, porque sí, se sufre muchísimo, pero tenemos que ser valientes. Cuando entendemos nosotros y ya tenemos esa madurez espiritual, comprendemos que todos esos procesos, que todo ese quebranto viene a transformar nuestra vida, porque yo siendo una niña, les digo que yo recuerdo que yo me arrancaba mi pelito desde que yo estaba en la cuna. Yo bien me acuerdo y me dicen, ¿recordás a esa edad? Sí, lo recuerdo. Y mi mamá, ¿qué era lo que no hacía? Pero mi mamá, como les digo, a ignorancia, no conocía el mundo espiritual, que la ansiedad no se podía curar con nada, pues sabíamos que necesitábamos liberación. Y mi mamá me ponía gorritos, me llevaba al médico y ella se preocupaba. Fui creciendo y también recuerdo que más o menos a esa edad yo casi me ahogo en un barril, pero la misericordia de Dios me alcanzó porque yo sabía, hoy entiendo que había un propósito desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, porque quiero comentarles esto que el Espíritu Santo trae a mi mente. Mi mamá ya no iba a tener más hijos y quiero decirles que usando esos métodos anticonceptivos, mi mamá salió embarazada. Entonces ya era un propósito del Padre que yo viniera a esta tierra. Y les digo que fue transcurriendo el tiempo, la condición en mi hogar iba a una condición que no era nada fácil, ¿verdad? Con ese alcoholismo de mi papá, iba progresivo todo aquello, iba progresando poco a poco y nosotros pues en ese tiempo, como les digo, yo bendigo la vida de mis abuelas porque el Espíritu Santo un día, sí, ¿verdad? No hace mucho, le decía, ¿quién se paró en la brecha por nosotros? Y decía yo, mis abuelas que nos inculcaron esos principios cristianos, mis abuelas que era mi abuela materna, una mujer de fe, de carácter, de autoridad, con una integridad, igual la mamá de mi papá, pero más que todo la mamá de mi mamá, vino a derribar esos gigantes. Y yo les voy a decir que cuando nosotros somos los elegidos de una casa, para derribar esos gigantes, para preparar el camino, no es nada fácil, hermano. Pero sabemos, ¿verdad?, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y fue un tiempo bien difícil en donde yo viví unas guerras espirituales, pero no comprendía qué pasaba. Ni mi mamá entendía. Ajá. Ok, usted ha venido batallando y luchando con dos cosas. El rechazo. Y la depresión. Y la depresión. Sí. Ahora, ¿cuándo en su vida usted notó esto? Porque tal vez uno viene arrastrando, como usted dice, cosas generacionales. Sí. ¿Y cuándo fue que usted, cómo se manifiesta esto? Porque tal vez la gente, hermana, nos está escuchando, está viendo y nos va a ver y va a decir, pero ¿cómo sé yo que tengo
un rechazo, de que tengo una ansiedad, una depresión, porque hay personas que no prestan atención a estos síntomas y creen que es normal, pero hay cosas que no son normales porque son espirituales. Sí, pues realmente yo era una niña aparte, una niña que de repente estaba bien, todo le molestaba. Yo me río porque recuerdo que aún le digo yo a mi mamá, ay, yo recuerdo que hasta los vestidos me estorbaban si era blonda y que yo lloraba. Y eso de arrancarme mi pelo también, la ansiedad es parte de la depresión, el rechazo que es un inconformismo, o sea, nunca estamos bien como Dios nos tiene. O sea, yo decía, ¿con qué propósito vine a esta tierra? Unas ganas de llorar, a veces me levantaba y no tenía ganas ni de pararme de aquella cama, ni de arreglarme, una autoestima baja, un miedo, un temor, una opresión en mi pecho, tantas cosas que venimos arrastrando, pensamientos suicidas, les puedo decir, muchísimas cosas. Realmente lo que es el rechazo y la depresión es algo terrible que quien lo ha vivido comprende, pero yo le digo al Señor, Señor, todo obró para bien, porque yo, hermano, el Padre me hizo el llamado a través de un sueño. Yo recuerdo, ¿verdad? Yo no sabía que él hablaba a través de sueños y yo escuché unas amigas, ¿verdad? Que ellas hablaban sobre unas organizaciones que habían ido a retiros y a mí me llamó tanto la atención. Y fíjese que yo tomé la decisión, era una adolescente, yo tenía 16 años, ya iba a cumplir los 17 cuando yo tomo la decisión porque yo sentía que habían tantos vacíos. El vacío también es otra parte de lo que es el rechazo, la depresión. Todo eso viene ocasionando tantas cosas en nuestras vidas y ese vacío en mi corazón que no lo podía llenar nadie. Incluso en mi adolescencia quiero decirles que yo probé lo que es el alcohol, la cerveza. El cigarro nunca me gustó, pero no fue una adicción para mí. Pero ¿qué sucede? Yo vengo con una cadena generacional en donde Dios a mí me prohíbe que no tome nada, ninguna gota de alcohol. Entonces, ¿por qué yo me refugiaba en lo que era el alcohol, en la cerveza? Porque yo me sentía alegre, pero al día siguiente yo amanecía peor. Ahora, porque me sentía mal. Yo venía iniciando a conocer del Señor, ya estaba el Espíritu Santo en mi corazón, ya me redarguí el Espíritu Santo. Entonces yo tomé la decisión y dije, este no es mi mundo, porque realmente no lo hacía todos los días o todos los fines de semana, pero cuando lo logré hacer, lo probé, yo me sentía feliz, pero al día siguiente... Entonces muchas veces nosotros nos refugiamos en las adicciones, nos refugiamos en personas, con personas también trayendo a nuestras vidas que de repente no forman parte, ¿verdad?, de nuestro destino. Y pues así, eso es lo que realmente, ¿verdad?, yo entendí, que ese no era mi mundo y pues yo ya llego a Cristo, ya el Señor comienza a obrar en mi vida y no solo en mi vida, porque desde el momento que nosotros buscamos a Dios, nuestra familia también, porque la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, es una promesa muy bonita, ¿verdad? De parte del Señor para nuestras vidas. Y después de que yo llego, llega mi mamá. Y mi mamá está pasando la peor depresión. Mi mamá ya no dormía, ya no comía, estaba delgada. Y mi mamá no quería levantarse de aquella cama. Y yo sé que realmente fue el Espíritu Santo que ya tenía un propósito ese día. Mi mamá se levantó y quiero decirles que desde ese día que mi mamá me acompañó y era una enseñanza sobre lo que es la depresión, yo no sabía que ese día había enseñanza y mi mamá, quiero decirles que desde ese día comenzó a dejar medicamentos por muchísimos años. Mi mamá pasaba con psicólogos, psiquiatra, pasaba sedada, dormida completamente y nosotros al cuidado, ¿verdad?, de una empleada, porque levantó aquella niña, en este caso, ¿verdad?, aquella adolescente con aquel espíritu de rechazo, que de repente donde usted llegaba, a usted le hacían una mala cara o como que... ¿Y ya se sentía mal usted? Sí, ya uno se siente mal y de viaje, o sea, como que dependemos de aquella, podríamos decir, de aquella, una palabra que...
de aquella aceptación de las personas, y que Ajá. si de repente ya nos hacen daño, nosotros ya nos sentimos ¿Usted mal. cree, hermana, que en la actualidad se está pasando estas cosas? Hay mucha gente que creen no pertenecer a este mundo. Muchísimas gente. ¿Cuántos sueños a veces o cuántos, Sí. qué sé yo, anhelos se han perdido por sentir este espíritu? Porque hay que hablar lo Sí, que es. es una realidad. Es una realidad, tanto la depresión, tanto el ser rechazado, son espíritus que vienen Sí. y se apoderan en la vida de la persona. Ahora, usted hablaba algo muy importante sobre el espíritu del suicidio. Sí, Actualmente hay una estadística grande. bien fuerte, sí. Encontramos que, no sé, pero a la semana hay personas que se suicidan. ¿Qué voces escuchaba usted cuando pasaba por eso? Fíjese que cuando yo me sentía frustrada, sentía ese rechazo, sentía también la ira, el enojo, ocasiona tantas cosas. ¿Por qué? Porque usted entra en un momento en donde hay una frustración. También los problemas y las situaciones que vivimos en nuestros hogares. Porque en mi hogar, como yo les comentaba, mi papá era un hombre que realmente él vivía para nosotros, pero era un hombre iracundo. Mi papá era un hombre cariñoso, un hombre con una nobleza. Como les digo, yo siempre admiré eso de mi papá, pero era un hombre que se transformaba. ¿Y qué sucedía? Había muchos pleitos, muchos gritos, y eso como niños nosotros venimos a absorberlos, y las consecuencias son cuando nosotros ya crecemos, si nosotros no buscamos de Cristo. Okay. Pero como nosotros, ¿verdad? Yo tomé la decisión, la misericordia de Dios me alcanzó, y recuerdo que una vez, no hace mucho en un retiro, ¿verdad? Me dieron esa palabra y me dijo, desde los 9 años, el Señor me había hecho el llamado, y yo no me daba cuenta, porque muchas veces nuestros papás como les digo yo, o sea, no tenían esa relación y no comprendíamos qué era el mundo espiritual. Pero bendito Dios, ¿verdad? Que Dios la misericordia de Dios me alcanzó, y luego a mi familia, llegó mi mamá, nos paramos en la brecha. Este caminar no es nada fácil, pero cuando yo recuerdo de dónde vengo y sé que aún otras personas pasan situaciones más difíciles que las que vivimos nosotros, digo, vale la pena pagar este precio, porque hay gente que dice, no, Jesucristo pagó el precio, nosotros seguimos aquí pagando un precio. Amén. Porque si no, no pasáramos procesos difíciles. Así es. Y cuando yo recuerdo y digo, yo tengo que derribar esos gigantes para que mis generaciones no vengan a pasar lo que yo viví, porque yo le puedo asegurar que si Cristo, nosotros no hubiéramos buscado a nuestro Padre Celestial, yo a temprana edad, yo le digo, yo ya no existiera. Porque ¿qué es lo que le sucede a muchos jóvenes? Que no encuentran salida, no encuentran una solución, están pasando situaciones difíciles, y la mejor solución es quitarse la vida. Y a veces la gente lo que sabe es criticar, pero no sabe la persecución que viene tras ellos, arrastrando. Y es algo bien, bien difícil, pero yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que lo ve a uno así, me han dado palabra y me han dicho cuánto has sufrido y nadie sabe, pero ¿qué es lo que sucede? Dios viene a formarnos nuestro carácter. Sí. Yo les digo, yo ya no lloro por cualquier cosa, no juzgo a la gente que llora porque cada diseño es diferente, pero yo le puedo decir que he vivido situaciones tan difíciles que la gente se asombraría, y que yo las he vivido sola y con Dios y con la ayuda, ¿verdad?, de nuestros hermanos en Cristo, de cada persona que está a nuestro alrededor, porque sí necesitamos las oraciones de los demás, necesitamos orar unos por otros. Y yo les puedo decir que después de ser aquella niña depresiva, aquella niña con mucha amargura, y seguimos, Dios sigue obrando en nuestra vida, Dios sigue transformándonos a través del quebranto. Hemos aprendido a darle gracias a Dios en todo tiempo, hemos vivido situaciones de luto. El año 2016 les digo que fue un año de luto, la muerte de mis abuelos, solo 9 días de diferencia, los papás de mi mamá
A los 6 meses, la muerte de mi papá fue un proceso bien difícil porque mi papá le dio cirrosis, pero yo les puedo decir que la mano de Dios ha estado con nosotros. Y lo más importante de todo esto, hermano, es que mi papá, yo sabía que era un hombre que tenía muchos principios cristianos, que el enemigo se ensañó y se levantó en contra de su vida porque sabía quién era él. Y lo más bonito y lo más importante es que Dios nos levantó a nosotros después de yo tener ese resentimiento con mi papá, porque cuando ellos andan ebrios, alcoholizados, no saben lo que hacen, lo que dicen, y nosotros vamos agarrando aquel rencor y aquel resentimiento en contra de ellos. Pero ¿qué pasó? Dios fue fiel, y sabe, ese proceso en donde nosotros con mi mamá, ¿verdad? Como familia nos tocó cuidar a mi papá, Dios fue sanando aquel corazón tan dolido y herido, en donde yo no solamente recordé los errores de mi papá, porque muchas veces nosotros como seres humanos solo recordamos lo malo y no recordamos lo bueno. Comenzamos a recordar todo lo que mi papá había hecho por nosotros, aún por gente que ni siquiera era familia de él. Y yo les puedo decir que Dios utilizó ese proceso para sanar mi corazón, para poder perdonarlo y para poder servirle y honrarle. Y pues a mi papá le tocó partir, pero partió y aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Ganamos esa alma para Cristo, arrebatamos esa alma, que no fue nada fácil. Vivimos momentos difíciles, solo fueron 2 meses, pero fueron 2 meses en donde no había una vida propia, no se puede dormir, ¿no? Una situación difícil en la condición que quedó mi papá, pero el único que pudo fortalecernos, proveernos todo lo que nosotros y mi papá necesitaba fue Él. La misericordia de Él pues nos alcanzó, y Dios ha sido fiel, hermano. En ese proceso también nos enseñó la dependencia completamente de Dios. Pero ¿cuándo fue que usted conoció el amor, el perdón y la identidad del Señor Jesús? ¿Va? Porque el sentirse rechazado es sentirse que ¿para qué nací? Sí. ¿Para qué estoy aquí? Yo no soy nadie, esto, lo otro. ¿Va? Pero cuando Dios se le manifiesta a usted, cuando Jesús se le manifiesta, es donde usted entendió su llamado, su propósito. Así es, después de ese sueño que yo le comento, ¿verdad? Cuando yo tomé la decisión, porque yo iba a la iglesia, hermano, pero recuerde que cuando nosotros vamos a las iglesias, a nosotros nos llevan. Y en ese caso, yo tomé la decisión. O sea, yo me levanté y dije, yo me afirmo, me determino siendo un adolescente. Por eso yo a veces les digo, esta es una decisión. Servirle a Cristo es una decisión, y desde que yo llegué, hermano, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de ser transformados. Y yo le puedo decir que todo este tiempo, estos años han sido de aprendizaje, en donde yo he podido ir superando tantos rechazos. Hoy yo le puedo decir pues que mi vida ha sido transformada. Hoy, después de ser aquella niña tan tímida, vea dónde estoy. Me ha tocado estar en el canal también, ¿verdad? En diferentes canales, y Dios nos va transformando. Después de ser aquella niña depresiva, hoy yo le puedo decir que soy una mujer bien fuerte, porque su palabra dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y pues realmente, ¿verdad? Que Dios ha sido fiel con nosotros y ha ido alcanzando una a una a cada uno de nuestra familia, de nuestra casa, ¿verdad? ¿Por qué le llama la atención, hermana, la historia de Gedeón? Fíjese que me llama la atención la historia de Gedeón, porque muchas veces nosotros somos como Gedeón. Ajá. Estamos en el abandono. Dios a quien usa, Dios a quien levanta, ¿verdad? En el pueblo de Israel era una familia pobre, era de las familias que no era reconocida, podríamos decir. No tenía nombre. No tenía nombre, estaban en el anonimato, había una pobreza, estaban pasando situaciones bien difíciles. Entonces, ¿cómo nos identificamos nosotros? Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestros corazones, venimos con tantas cadenas generacionales. Aquí me identifico como cuando a usted le dan un liderazgo, que usted dice, cuando el Espíritu Santo me reveló, me mostró que usted le vamos a dar este cargo, usted va a liderar en esto, y usted comienza a decir, ay no, pero yo no puedo, si hay otros que oran mejor que yo, hay otros que tienen más títulos universitarios o que están más preparados. Entonces
En este caso, Gedeón dijo lo mismo. Gedeón dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy pobre, pero Dios no estaba viendo la apariencia. Eso es lo que sucede en nosotros en nuestra vida actual, pues en el diario vivir, la gente lo que hace es ver la apariencia y el Espíritu Santo es el único que escudriña corazones. Entonces él sabía que de Gedeón iba a ser un hombre esforzado y valiente y que iba a sacar a Israel, ¿verdad? De ese cautiverio, dice que ya ellos estaban prácticamente cansado de vivir en esa pobreza, en esa cautividad, y de Gedeón dudó. Ahí nos identificamos. Nosotros a veces dudamos, tenemos temor y comenzamos a cuestionar a Dios, y también cuando ya vamos terminando de aceptar porque no nos queda de otra, tenemos, ¿verdad?, que aún con todo el temor tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y asumir el reto. Y Gedeón lo asumió. En este caso, yo decidí asumir el reto. He aceptado liderazgos en donde muchas veces yo he dicho, ya no quiero, pero digo, Señor, por amor, por agradecimiento, nosotros estamos aquí en este lugar porque realmente es un privilegio tener un liderazgo, que no es cualquiera, hermano. Aquí nos forma el carácter, y yo les digo siempre, aquí no nos van a poner porque nosotros somos los más, o sea, somos los mejores, o es porque de repente Dios quiere tratar con nuestro carácter. Para usted, ¿quién es un líder? Un buen líder, porque muchos pueden ser líderes, pero según su experiencia y lo que usted me está diciendo, con este tiempo que ha tenido de liderazgo, para usted, para Esther Amelia, ¿quién es un buen líder? Para mí, un buen líder es el que reconoce sus errores. El que reconoce sus errores y que busca la forma, el que persevera para poder cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, poniendo en práctica lo que es el ayuno, la oración, esa determinación, la lectura de la palabra. Para mí ese es el mejor líder, el que reconoce sus errores y el que... yo les voy a decir en lo personal, Dios, ¿qué es lo que ha tratado conmigo? El carácter, en donde ahora Dios me ha dado esa prudencia, me ha dado esa templanza para poder hablar conforme a su voluntad, hablarle a los demás y no alterarme. Yo sé que Dios ha tratado conmigo en esa área, y por eso todo este tiempo ha sido un aprendizaje en donde también nosotros muchas veces decimos, ¿será que no se equivocó conmigo? Entonces yo les digo, Gedeón pidió señales, y no solo le bastó una, hermano, o sea que viene de parte de Dios y es bíblico pedir señales, pedir confirmación si de Dios viene algo. Y pues a la tercera señal Dios le responde a Gedeón, y sabemos, ¿verdad?, que él fue el que se paró en la brecha para libertar al pueblo de Israel de los madianitas, y realmente pues Dios le delegó autoridad, y no fue nada fácil. Al final me llamaba tanto la atención en donde Gedeón buscó miles de hombres para ir a pelear la batalla, y Dios lo dejó solo con 300, porque le dijo, ¿verdad?, que la gloria iba a ser de él, no del hombre. Y muchas veces nosotros creemos que teniendo una gran cantidad de líderes, nosotros vamos a ganar la batalla, y la verdad que esto es calidad, no cantidad. Y eso fue lo que Gedeón hizo, y para obtener la victoria fue que él puso en primer lugar. Ahí está la otra respuesta para ser un buen líder, es poner en primer lugar al Espíritu Santo, aprender a escuchar la voz de Dios. Yo les digo que cuando me han mandado a lugares que nadie quiere ir, hermano, porque son lugares que son peligrosos, le digo, lo único que yo necesito es escuchar la voz de Dios, su confirmación, y yo voy. Y sabe, he recibido el respaldo porque he aprendido a escuchar la voz de Dios y a ponerlo pues en primer lugar a pesar de nuestras imperfecciones. Entonces yo estoy viendo a una mujer que fue depresiva, rechazada, a una mujer totalmente diferente por el poder de Dios. Así como usted, hay muchas mujeres que tal vez están pasando por esto o lo están viviendo. Entonces que usted pueda dar ese mensaje, hermano, y lo puede hacer aquí
de un solo. Tiene libertad. Darles un consejo. Sí, sí. Pues que realmente solo Dios puede ayudarnos. Mi mamá durante muchísimos años, Ore también al final. sí, durante muchísimos años estuvo con psicólogo, psiquiatra, médico de cabecera, y mi mamá nunca pudo sanarse. Y dijo algo muy interesante la persona que daba esa enseñanza cuando mi mamá llegó, ¿verdad? Dijo, la depresión no es una enfermedad, porque si fuera una enfermedad con medicamentos se curara. Y realmente cada vez que usted va tomando medicamentos, usted va hundiéndose más porque la dosis es más fuerte y eso no, lo único que ocasiona es calmarle ese sufrimiento, podríamos decir, y usted solo sedada. Realmente lo más importante es buscar a nuestro Padre Celestial. Él libertó la vida de mi mamá, por lo tanto yo como su hija iba a ser libre y yo les puedo decir que no han sido tiempos fáciles porque servirle a Dios, la palabra lo dice y es una realidad, solo es para valientes, pero les puedo decir que es la mejor decisión que hemos podido tomar. Hemos visto la mano de Dios fortaleciéndonos, respaldándonos, nos ha bendecido, nos ha guardado ustedes de tantos accidentes, de tantos, yo les digo que me sorprendo, antes yo era alérgica a los camarones, me dio una alergia en un evento, en una boda, y les digo que me estaba asfixiando. El enemigo ha querido arrebatar mi vida de una y miles de formas ustedes, pero les digo que yo he aprendido a confiar en el Señor porque Él me ha dado una palabra. Dice, me dijo una vez que me daba los años de Matusalén, entonces les digo, yo voy donde me mande, donde me lleve, porque como yo sé que Él me guarda y Él ha dicho que ahorita no me voy a morir, y se ríen, pero realmente he aprendido a confiar en el Señor y pues lo único que yo les puedo decir es buscar de nuestro Padre Celestial en este tiempo difícil que estamos y pues que estamos resguardados, estamos, podemos decir, estamos cubiertos con su sangre preciosa y estamos confiados que nosotros estamos en el mejor camino. Amén. Así que, hermana, muchas gracias por este tiempo. Ha sido de bendición para mí, pues, tenerla, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos compartir más adelante sobre muchas cosas